Bueno, ahí estamos grabando, entonces vamos a arrancar con uno de los dos últimos temas que nos quedan. El tema es de pruebas automáticas, ¿sí? Pruebas unitarias, y justamente automatizar el sistema de testeo, ¿sí? Bueno, primero y principal, ¿qué es las pruebas unitarias? Es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código, ¿sí? Esas son las pruebas unitarias. Entonces, dice el correcto funcionamiento de una unidad de código, ¿sí? No es de todo el sistema, ¿sí? Hay diferentes niveles de pruebas, pero con las pruebas unitarias, justamente porque son por unidad, yo puedo ir comprobando bien, esto anda, esto también, y así. Una unidad de código puede ser una función, un procedimiento, un método, una clase, ¿sí? Una acción, en el caso de nuestros controladores. Se prueba cada método de un módulo de forma independiente. Eso es otro, ¿no? Justamente son unitarias y lo que hago es trabajarlas en forma independiente. Digo, no debe haber una dependencia, digo, de que necesito que ande esto para que ande esto otro, ¿no? Lo demás se simula, yo pruebo una unidad aislada. El correcto funcionamiento del sistema como un todo se hace luego con pruebas de integración. Claro, o sea, porque igual no está garantizado que cada parte individualmente funcione, entonces funciona el todo. Todavía faltan las pruebas de integración. La integración justamente es ir integrando módulos. Bien, tienen características las pruebas, características deseables. La primera es que sean automatizables, justamente. Digo, acá el sistema es chico, y justamente yo les he estado siempre diciendo que prueben todas las funciones que tienen que entregar, que son relativamente pocas. Si es un sistema grande que cada vez va creciendo en complejidad, hacerlas a mano es mucho trabajo. Entonces, y además uno se puede equivocar probándolo. Entonces es deseable que sea automatizable. Es decir, sin intervención manual. Esto es especialmente útil para la integración continua. Claro, de hecho se puede hacer que el sistema se vaya haciendo el compilado, siempre se corran las pruebas unitarias y todo está bien, bueno, se haga el deploy o se suba lo que corresponde. Deben ser completas, o, de nuevo, lo más que se pueda. Dice, cubrir la mayor cantidad de código posible. Deben ser inocuas. Dice, no deben alterar el estado del sistema. Cuestión de que, justamente, esto también tiene que ver con garantizar la independencia, ¿no? Porque si una prueba altera el sistema y eso le va a afectar después a otra, entonces puede perjudicar a la independencia. Deben ser independientes. Dice, la ejecución de una prueba no debe afectar la ejecución de otra. Dice, deben ser rápidas. Bueno, ¿y qué es rápido, no? Dice, los tiempos de ejecución deben estar en el orden de 1 segundo o menos. Ya 1 segundo es mucho. Porque de nuevo, vamos a correr cientos de pruebas en sistemas grandes, y uno no quiere estar ahí esperando un montón de tiempo que se ejecuten las pruebas. Bueno, y obviamente deben ser profesionales, deben ser consideradas igual que el código, con la misma profesionalidad. Claro, o sea, este código no es menos importante porque son las pruebas automáticas y no son para el cliente. No, tienen que ser igual de trabajadas que el resto del código, porque bueno, justamente nosotros ponemos un montón de confianza en estas pruebas. Si las pruebas dicen que anda bien, bueno, entonces uno libera el código con mayor confianza. Bueno, ¿qué ventajas tiene hacer pruebas unitarias, pruebas continuas? Digo, primero fomentan el cambio, ¿no? Y se permite hacer pruebas sobre los cambios y así asegurarse que los nuevos cambios no han introducido defectos. Claro, porque esto es lo típico, ¿no? También que suele pasar, ¿no? Digo, hasta ayer andaba, pero le quise hacer algo y se rompió. Y además no lo vieron en ese momento, se rompió y dice, bueno, no, me olvidé de testear eso. Bueno, con estas pruebas no pasa eso, porque ustedes hacen cambios y después corren todo el paquete de pruebas, no solamente el paquete de pruebas que está relacionado con lo que tocaron. Entonces, todo tiene que seguir andando. Simplifica la integración, permiten llegar a fase de integración con un grado de alta seguridad de que el código está funcionando correctamente. Claro, bueno, lo que decíamos recién, voy a tener más confianza, voy a tener un alto grado de seguridad. No hay pruebas que digan
este código no tiene errores, ¿está bien? No se podría hacer eso. Bueno, y documentan el código, y se sirven como documentación del código, puesto que muestran cómo utilizarlo. Claro, digo, si yo tengo que hacer un método que consuma mis métodos y los utilice, estoy mostrando cómo se ejecuta, ¿no? Es como una de esas documentaciones que muestran cómo usar el código. ¿Qué más? Dice separación de la interfaz y la implementación. Dice, dado que la única interacción entre los casos de prueba y las unidades bajo prueba son las interfaces de estas últimas, o sea, de lo que tengo que hacer con las pruebas, del lote de pruebas, se puede cambiar cualquiera de los dos sin afectar al otro. ¿Qué quiere decir eso? Dice, a veces usando objetos maquetados, el mock, ¿sí? Un objeto o maqueta, que habilitan de forma aislada, forma unitaria, el comportamiento de estos objetos complejos. Claro, yo ahí ya me estoy desentendiendo, digo, de cómo va a ser la persona clic, si cómo va a mandar los datos. Yo me aseguro de que la acción funciona. Después, si tiene problemas de interfaz, es otro problema. No quiere decir que esté bien, lo que a mí no me importe, no estoy diciendo eso, sino que es otro caso de pruebas. Porque si yo pruebo todo junto, justamente tampoco, que es lo mismo que les pasa a ustedes, ¿no? Cuando pasaban un dato, pasan un formulario, y del otro lado no me llega. Bueno, puede ser muchas cosas. Puede estar mal programado de este lado, o sea, del lado del controlador, puede estar mal programado la interfaz, que no esté enviando los datos correctamente. Bueno, hay una serie de cuestiones. Pero yo estoy sumando. En cambio, si pruebo esto solo, y después también pruebo esto solo, y después los pruebo en forma integrada, es más fino decidir dónde está el problema. Decir, mira, no, estaba mal acá no funciona la acción, o después, si yo hiciera pruebas de la interfaz, bueno, también, que no está correcto. Entonces, justamente, digo, las partes que yo necesito, las hago como maquetadas, las simulo, ¿está bien? Ya vamos a ver acá, vamos a justamente instanciar los controladores y los vamos a llamar, que no es el comportamiento natural que están acostumbrados, que se llama solo, que siempre dijimos, bueno, ¿quién decide cómo se llaman los controladores? El framework. Bueno, acá lo vamos a hacer nosotros, justamente para poder invocarlos y desentendernos de esa otra parte. Bien, dice, los errores están más acotados, bueno, y son más fáciles de localizar debido al concepto de unidad. Bueno, esto mismo que decíamos. Si yo aíslo y digo, pruebo esto solo, y funciona, bueno, voy descartando. Y donde falla, digo, tiene que ser el error. ¿Sí? Bueno, desventajas. Esto no es una desventaja, digo, o sea, es imposible con cualquier sistema. Digo, no se pueden encontrar todos los errores de código. No permiten encontrar errores de integración o errores de performance. Bueno, tal cual, digo, las pruebas unitarias no hacen pruebas de integración, pero eso es fácil de arreglar haciendo otras pruebas. Y lo mismo los de performance. Si yo quiero hacer un benchmark de cuánto del servidor estresado y veo cuánto tarda y cosas, bueno, también lo puedo simular. Tiene solución. Obviamente tengo que hacer más pruebas, ¿no? Pero estas no las cubren. Dice, no es sencillo identificar todos los casos especiales a probar. Bueno, tal cual, lo que charlábamos antes, que también yo les decía, una cosa es probar el formulario de, no sé, del propietario y enviar todos los datos. Sí, bueno, funciona así, es lo que nosotros le decíamos el caso bonito, el caso bien, el que va a andar. Bueno, pero después hay que probar qué pasa si el email va, qué pasa si no va el email, qué pasa si el email estaba mal, o por ejemplo el editar. ¿Qué pasa si va la foto? ¿Qué pasa si no iba? ¿Qué pasa si va la contraseña? ¿Qué pasa si no va? Si la pisa, ¿no? Bueno, son muchos casos, algunos son sencillos de identificar, pero también, conforme sean más complejas las entidades, también va a ser más difícil identificar esos casos especiales a probar. Bueno, y obviamente sirven para lo que decíamos antes, sirven para encontrar errores, pero no garantizan la ausencia. Se debe combinar con más actividades. Bueno, mitos. Estos no solamente les van a salir a ustedes, digo, ya está, lo dice todo el mundo, pero ya está descartado que es así y conviene hacerlo de la otra manera. Dice, no se puede dedicar tiempo a las pruebas unitarias si la entrega está cerca, ¿no? Lo típico dice, no, tengo que entregar el proyecto, el trabajo práctico, lo que sea. Entonces digo, no lo voy a dedicar, le voy a dedicar más tiempo a programar,
Y bueno, si no anda, no anda, dice, pero es más importante tener el código. Bueno, al revés, dice, conviene arrancar con los testeos rápidos, dice, porque permite detectar fallos previamente y eso les va a ahorrar tiempo, porque después justamente el código es más seguro y no tienen que agarrar de mucho código y ponerse a probar muchas cosas. Dice, mientras más difícil de implementar es la prueba, más necesaria es. Pues claro, bueno, si uno dice, bueno, quiero ver que funcione el alta y es muy sencillo, bueno, tal cual, digo, entonces no es la parte que justamente uno quisiera testear con ahí nomás. Pero si hay algo que les cuesta hacerlo, justamente entonces la prueba es más necesaria en ese momento. Dice, las pruebas se deben dejar para el final del desarrollo. Bueno, también la típica, no, vos programás todo, que al final lo testeamos. No, no solamente hay que testear al final. Detectar fallos previamente, de nuevo, ahorra tiempo. Y sin pruebas, el desarrollo tomará más tiempo y será más difícil recuperar ese tiempo. Esto es como todo lo que hemos venido charlando, digo, todas esas cosas que uno las deja para después tardan más tiempo que si las hubieran hecho en ese momento. ¿Sí? O sea, lo que uno está haciendo en ese otro momento es decir, no lo quiero hacer. ¿Está bien? Y entonces dice, bueno, con la excusa de hacerlo después, lo pospone. Pero es más útil hacerlo en ese momento. Bueno, ¿cómo se trabajan las pruebas en general? Siempre voy a tener las 3A que están acá, en inglés, ¿no? Si no, la primera es con P. Dice arrange, o sea, preparar todo. Dice, se establecen los objetos para poder hacer las pruebas. Yo ahí inicializo variables, declaro todos los objetos que tengo que hacer, preparo todo, ¿no? Es prepararme para hacer la prueba. Cada prueba va a ser uno de estos conjuntos. La segunda acción va a ser actuar. Entonces ejecuto el método. Generalmente debiera ser uno solo para aislar los errores, pero bueno, en el acting lo que hago es ejecutar lo que yo quiero testear. Y finalmente, con los resultados, me llega el momento de hacer el assert, ¿sí? Las afirmaciones. Tengo que chequear una serie de cosas, cuantas más chequee mejor también, digo, más seguro va a ser el código, para ver de que se comprueben los resultados esperados versus los obtenidos. Entonces yo voy a decir, ¿cómo sería una range? Preparar dos variables, 2 más 2, en el actuar llamo a la suma, que me devuelve un resultado, y abajo digo, el resultado debiera ser 4. Si no es 4, va a fallar la prueba. ¿Sí? Es más o menos eso lo que uno va a hacer. Ya después lo vemos en el código. Bueno, con esto de las pruebas, justamente, los que le encontraron mucha importancia, directamente desarrollaron una metodología de trabajo, ¿sí? Que la van a escuchar en muchos lugares, que es el TDD o Test Driven Development, que es desarrollo dirigido por el testeo. ¿Bien? Nace de las metodologías ágiles. Dice, es una práctica de código, no de testing. No quiere decir que porque se llama dirigido por el testing, lo que hacen es mejorar el testing. No, no. Trabaja todas las etapas. Y fíjense esto, digo que parece como al revés de lo que uno pensaría directamente, pero para que vean la importancia que le dan al testing. Dice, primero se hacen las pruebas y luego el código. Y dice, bueno, ¿cómo va a ser la prueba si no tiene el código? Bueno, exactamente, tiene que fallar. ¿Sí? Tiene que fallar la prueba porque se supone que lo que estás desarrollando no estaba hecho. Entonces dice, permite evolucionar el producto sin dolor, lo que trabajábamos antes, lo que decíamos, de esto de, no te das problema, vos metele para adelante con los cambios, total, estamos testeando todo el tiempo. Entonces, si algo falla nos vamos a dar cuenta en el acto, digo, no al final cuando tengamos que entregarlo. Dice, se evita sobrediseñar, que esto también es un tema que tenemos todos, ¿sí? Solo se codifica lo necesario. Es muy común hacer código de más. Porque esto me va a servir más adelante. No hay que hacerlo, ¿está bien? Cuando haya necesidad, se hará. ¿Está bien? Por eso les digo esto de que las pruebas, se hacen primero las pruebas y luego el código, y que tiene que fallar. Porque claro, si yo hago la prueba y no falla, hay dos cosas. O está mal hecha la prueba,
o lo que teníamos que hacer ya estaba hecho. ¿Está bien? Que es justamente haber hecho un sobrediseño en una etapa anterior. Bueno, dice, permite confiar en desarrolladores con menos experiencia. Claro, tal cual. Digo, dice, traes un junior y vos decís, no tiene mucho conocimiento del sistema o del lenguaje o lo que sea. Entonces, uno no le daría tareas más pesadas porque tiene miedo de que fallen. Bueno, con esto permite confiar. No es que no se vayan a equivocar. El tema es que si se equivocan lo vamos a encontrar rápidamente. Entonces va a ir aprendiendo más rápido y se le puede dar otras tareas. Y bueno, obviamente la seguridad del equipo. ¿Sí? Todo el mundo, si trabaja siguiendo la metodología, puede hacer cambios constantemente. Total, si falla algo, va a saltar en el momento. De la otra forma no, dice no toques nada porque a ver si... los que no hacen test driven development, seguimos la otra, es decir, si anda, no lo toques. ¿Ah? Bueno, ¿cómo funciona esto? Así, ¿no? Escribir un test que falle, esto que decíamos, o sea, tienen que arrancar con el test, y tiene que fallar. Hacer el código para que funcione, entonces ahí se corre el código y se corre el testeo y tiene que andar. Y eliminar la redundancia, ¿no? Hacer como un refactoreo. Digo, general, también es el refactoreo que yo siempre les digo, si hay códigos que se repiten, hay que refactorizar. Bueno, acá lo haces con más tranquilidad porque estás todo el tiempo chequeándolo. Bueno, resúmenes de las pruebas. Digo, principalmente las que vamos a trabajar son unitarias. Dice, prueba de cada módulo por separado, generalmente realizada por el desarrollador. Esto no lo hace la gente de testeo, ¿no? Digo, yo tengo que estar todo el tiempo, justamente son automáticas, ahí no corre ese otro principio, yo le decía, yo no puedo probar mi código. Bueno, pues si las pruebas son automáticas, en realidad no las estoy corriendo yo, las está corriendo la máquina, ¿no? Entonces esto hay que hacer. Después están las pruebas de integración. Digo, bueno, ya están, los módulos funcionan bien, ahora tengo que probar cómo funcionan interactuando. De prueba de módulos integrados, comprobando sus interfaces de trabajo conjunto, ¿no? Cómo interactúan. Bueno, pruebas de validación, las pruebas de software como un todo, verificando principalmente requerimientos funcionales. En sí ya más pueden ser de un analista de testing. Pruebas de sistema, dice el software ya ensamblado, o sea, ya está todo hecho, se integra con el resto del sistema, o sea, la parte nueva con el resto, y se verifica rendimiento, seguridad, resistencia, etc. Y la última, que es la de aceptación. Bueno, todo lo demás puede estar perfecto, pero si yo lo llevo al cliente y no lo acepta, estamos en la misma, ¿no? Dice, aceptación, el usuario comprueba en su propio entorno de explotación si lo acepta o no. ¿Qué quiere decir en su propio entorno de explotación? Claro, no lo llevo a la oficina y le muestro cómo anda en mi máquina, ¿no? La abuela típica, no, en mi casa, en mi computadora así compilado. Claro, no. Hay que hacer el deploy y todo donde el usuario lo va a utilizar y ahí tiene que andar todo bien. Y además el usuario tiene que decir que justamente está cubierto todo lo que él quería, etc. ¿No? Es la última, la prueba, ¿no? Bueno, esto visto de otra forma. Yo tengo el código, voy subiendo, las pruebas de unidad tienen que ver con la especificación de la lógica del módulo, o sea, qué es lo que tiene que hacer, pruebas de integración, diseño modular, pruebas de sistema, las especificaciones de los requisitos, o sea, lo que quería el usuario que hiciera, y pruebas de aceptación, los requisitos directamente del usuario, ¿no? O sea, lo que él dijo en general, no pasado a diagramas, que quería el usuario, ¿no? Bien. Esto lo que trata de mostrar es justamente dónde tienen que hacer más hincapié. Digo, de nuevo, si ustedes dejan para el final, en algún momento van a hacer pruebas. Ustedes van a terminar haciendo pruebas exploratorias, ese es el último punto, que les va a llevar más tiempo y esfuerzo. Entonces el ROI más alto es abajo, que es el ROI, el retorno. O sea,
donde ustedes invierten tanto tiempo y ganan más, ¿no? Donde tengo que hacer más hincapié si quiero que todo me vaya bien en las pruebas unitarias. Si yo voy construyendo todo, que todo va andando, justamente cada vez voy a hacer menos pruebas, porque todo lo demás va a andar. Si hago al revés y dedico poco tiempo a las pruebas unitarias, o sea, o a probar el código al principio, voy a terminar haciendo mucho más esfuerzo sobre el final. ¿Sí? Bueno, ¿qué herramientas hay para hacer esto? Estamos hablando de que son herramientas automáticas, automático. Entonces, bueno, como son el framework Unit, de Unit Testing, ¿sí? Hay implementaciones para todos los lenguajes. Entonces, para Java tengo JUnit, para PHP, PHPUnit, CPP, C++, Py para Python, C, NUnit y XUnit.net son los de .NET. Y bueno, y allá hay otro más de Java que es el TestNG. Nosotros vamos a utilizar XUnit.net, ahí está el enlace. Vamos a hacer pruebas unitarias. Y ahí tienen una serie también de enlaces para profundizar. Porque más que nada también, porque hay todo un debate sobre toda esta parte. De justamente es muy fino la diferencia entre una prueba de unidad y una de integración. Porque en el momento que agregan una cosita, los más puristas le van a decir, ah, bueno, entonces ya está, ya no es una prueba de unitaria y es una prueba de integración, porque estás integrando algo más. Digo, para que se den una idea, por ejemplo, la base de datos. Yo acá les voy a mostrar los ejemplos, probando con una base de datos que no es la real, pero está basada en la real. Algunos incluso dicen que no deberían ni siquiera testear contra la base de datos, que debería ser un mockup de la base de datos, y la base de datos se testea por otro lado. Entonces, bueno, si se guardó o no se guardó, es otro tema, y de última yo lo que haré es pruebas de integración justamente para ver si la acción de mi controlador funcionando correctamente guarda guarda efectivamente el dato en la base de datos. Ahí les muestro. Bien, y después, bueno, bueno, ahí tienen textos para leer también sobre los test de integración. Test server es una utilidad que me permite simular un servidor, justamente un cliente para peticionar a un servidor. Entonces, desde el propio servidor, yo voy a simular que hago peticiones completas al servidor. ¿Sí? ¿Ven? Es un server de memoria. Lo simula. Y entonces puedo probar otras cuestiones. Ya, vamos a ver un par de ejemplos de cada cosa para que después lo entiendan. ¿Sí? Y está la documentación de mock, que es un paquete que justamente es muy sencillo para hacer mockups, ¿sí? Maquetas de objetos que yo no me interesa si funcionan o no. Justamente lo que estoy diciendo, yo lo aíslo y quiero que simule, porque quiero testear otra parte, le hago el mock. ¿Está bien? Ahí está la teoría, la documentación oficial para que busquen más ejemplos si les hace falta. Vamos a ver varios en el código. Bueno, voy a cortar el video acá para que la teoría quede por un lado y ahora vemos la práctica.